Algunas cosas ocurren en la vida y en ese momento parecen tan comunes, pero más tarde te das cuenta de que fue justo ahí cuando todo comenzó. Antonio, a sus 60 años, era un hombre amable que siempre se preocupaba por las personas que valoraba. Cuando invitó a su querido sobrino Enrique a quedarse en nuestra casa, jamás habría imaginado cuánto estaba a punto de cambiar mi vida. La expresión seria de Antonio aún permanece en mi mente cuando me dijo: Lola, Enrique es un chico sensible, sabes que tiene problemas para dormir por las noches. Cuídalo bien, ¿de acuerdo? Necesita estabilizarse antes de comenzar la universidad. Pero, ¿cómo iba a saber que recibiríamos la esperada llamada sobre la casa y que Antonio partiría durante 3 días para verla, dejándome sola con Enrique? A sus 20 años, Enrique ya no era un niño. Su estatura alta, sus hombros anchos y su apariencia madura lo dejaban claro. Sin embargo, para Antonio seguía siendo solo su pequeño sobrino. En cuanto a mí, siempre había sentido una extraña calidez y una leve emoción al estar cerca de él, por más que intentara ocultarlo. Siempre había algo en nuestras interacciones. Esta vez, la idea de estar a solas con él durante 3 días me provocaba tanto entusiasmo como inquietud. Cuando Antonio subió al auto, me miró una última vez. 3 días pasarán volando, dijo, pero lo que no sabía era que esos 3 días cambiarían mi mundo por completo. Enrique se acercó en silencio, ajustando la correa de su bolso sobre el hombro. Al encontrarse nuestras miradas, esbozó esa misma sonrisa traviesa, pero sincera que siempre tenía. Parece que solo somos tú y yo ahora, dijo con voz relajada, aunque con un matiz innegable de profundidad. En ese momento sentí un extraño cosquilleo. Enrique había crecido, madurado, pero estar a solas con él era algo completamente diferente. No podría haber imaginado lo que ocurriría aquella noche, pero una cosa era segura, jamás la olvidaría. Así fue como todo comenzó. Así empieza nuestra historia. No te pierdas lo que sigue, porque este relato realmente te sorprenderá. Cuando la luz de la mañana se filtró en la casa, yo estaba ocupada preparando el desayuno en la cocina. Después de la partida de Antonio, el ambiente se sintió extrañamente tranquilo y apacible, pero el silencio no duró mucho. Escuché pasos bajando las escaleras, señal de que Enrique estaba despierto. Se asomó por la puerta vistiendo una camiseta sencilla y con el cabello ligeramente desordenado. Su apariencia era relajada, pero de una manera cautivadora. Buenos días, Lola, dijo con un tono suave, sus ojos encontrando los míos con una leve sonrisa en sus labios. Huele increíble aquí. ¿Qué estás cocinando? Antes de que pudiera responder, se acercó más y apoyó levemente su mano en mi cintura, inclinándose un poco. Huele delicioso, agregó en un tono juguetón, aunque genuinamente cálido. Ese contacto inesperado me tomó por sorpresa, pero no de una forma desagradable. Se sintió extrañamente natural. Solo un desayuno clásico, respondí, tratando de mantener mi voz firme y ocultar el temblor en ella. ¿Quieres un poco? Comeré lo que prepares, dijo con una mirada que parecía observarme más allá de la cocina. En ese instante sentí que no solo estaba en la habitación, sino que su atención estaba completamente centrada en mí. Cuando nos sentamos a la mesa, el espacio entre nosotros se sintió más reducido de alguna manera. Enrique hablaba con su tono relajado habitual, pero esta vez sus palabras llevaban una carga distinta. Sabes, Lola, eres increíblemente atractiva para tu edad, soltó de repente. Sus palabras fueron tan directas e inesperadas que tuve que dejar el tenedor sobre la mesa. Me refiero a que realmente eres la persona más impactante que he visto alrededor de mi tío. Enrique, no deberías decir esas cosas, respondí con una risa suave, aunque sentí mi rostro arder. Gracias, pero estás exagerando un poco. No estoy exagerando, replicó, recorriéndome con la mirada de una manera lenta e intensa. Si estuviera en el lugar de mi tío, no te dejaría sola ni un segundo. Me quedé sin palabras. Desesperada por cambiar de tema, me levanté rápidamente para recoger los platos vacíos. Enrique se recargó en su silla, sin apartar su mirada de mí. Observaba cada uno de mis movimientos con una atención que aceleró mi pulso. Deberíamos celebrar, dijo de pronto, rompiendo el silencio. Tío me contó que están comprando la casa. Sería una lástima no celebrarlo. Aún no es definitivo, respondí, aunque una pequeña sonrisa involuntaria apareció en mis labios. Pero claro, podemos celebrar. Hagamos algo esta noche, solo nosotros dos, propuso.
Deberías arreglarte, ponerte algo bonito. Tomaremos fotos y se las mandaremos a mi tío. Le diremos que no regrese hasta que haya cerrado el trato, que ya empezamos la celebración. Enrique, no quiero decepcionarte, pero dudé, insegura. No dudes, insistió con entusiasmo, pero con determinación. Sigues siendo joven y conservas una figura increíble. Ponte uno de esos vestidos que usabas en tu juventud. En serio. Sus palabras me tomaron completamente por sorpresa, pero la manera en que Enrique me miraba con tanta sinceridad y persistencia me hizo imposible rechazarlo. Está bien, veremos esta noche, respondí. Enrique sonrió. Sus ojos reflejaban una emoción difícil de describir. Va a ser una noche perfecta, Lola, dijo con un brillo en la mirada que insinuaba que lo que estaba por ocurrir sería inolvidable. Las palabras de Antonio volvieron a mi mente. Es un chico sensible, Lola me había dicho. Cuídalo bien. Necesita estabilizarse antes de empezar la universidad. Pero el comportamiento de Enrique esta mañana no coincidía en absoluto con la imagen de un joven frágil. Su actitud relajada, su audacia y esa chispa traviesa en su mirada me confundían y al mismo tiempo despertaban en mí una sensación extraña y emocionante. La idea de celebrar juntos esa noche seguía rondando en mi cabeza. Al principio me pareció innecesario, pero luego pensé que quizás él realmente necesitaba ese tipo de atención. Quise prepararle una cena especial con sus platillos favoritos: curry de pollo, pasta cremosa y una ensalada fresca de hierbas acompañados de pan de ajo. Una vez que la comida estuvo lista, subí a mi habitación en busca de un atuendo adecuado. Revisando mi armario, encontré un vestido verde que llevaba años sin usar. Me lo puse y al mirarme en el espejo pensé, si todavía me queda, debe ser porque me he cuidado bien. Sin embargo, me pareció un poco atrevido. Al bajar las escaleras, Enrique ya estaba en la sala. Vestía una camisa blanca y no pude evitar notar cómo su mirada se detenía en mí. Ese vestido te queda impresionante, comentó, dejando ver una sincera admiración en su tono. Sentí mis mejillas arder ligeramente. Gracias, Enrique. Tú también luces muy bien, respondí. Él sonrió y con un gesto caballeroso me ofreció una silla en la mesa. Durante la cena la conversación fue cálida. Enrique tenía una manera ingeniosa y honesta de hablar, pero la intensidad con la que me observaba, como si analizara cada uno de mis gestos, me hacía sentir a la vez incómoda y halagada. Había algo en el ambiente, una energía distinta, como si esta noche no fuera a ser como cualquier otra. Mientras estábamos en la mesa, Enrique se inclinó ligeramente hacia mí. Su voz sonó más profunda, más cercana. Gracias por esta noche, Lola. Todo está increíble, pero creo que aún podría ser mejor, más emocionante, dijo, sin apartar su mirada de la mía. Había algo en su expresión que no lograba descifrar del todo, un brillo, un deseo. Sus palabras y su tono me dejaron desconcertada, sin saber cómo reaccionar. Sentí el calor subiendo a mis mejillas mientras intentaba esbozar una sonrisa nerviosa. Percibiendo mi incomodidad, Enrique sonrió con picardía, como si quisiera relajar el ambiente. Llamemos a mi tío, sugirió de repente, sacando su teléfono. Antes de que pudiera responder, ya estaba detrás de mí, con sus manos apoyadas suavemente en mis hombros. El contacto me provocó un escalofrío, acelerando los latidos de mi corazón. Su aliento, cálido y cercano, rozaba mi oído. Cuando la imagen de Antonio apareció en la pantalla, Enrique habló con entusiasmo. Tío, ya hemos empezado a celebrar, dijo con un tono animado. Luego giró la cámara hacia la mesa, mostrando la comida perfectamente servida. Fue entonces cuando noté que también aparecía en el encuadre, con Enrique parado justo detrás de mí, sus manos aún en mis hombros y su rostro muy cerca del mío. Antonio rió con diversión. Entonces, ¿me estás diciendo que no vuelva hasta que haya comprado la casa? Exactamente, respondió Enrique, inclinándose un poco más hacia mí. Sentí el roce sutil de sus dedos en mi piel, lo que me hizo contener la respiración. Quise apartarme de la cámara, pero tampoco quería arruinar el momento de felicidad de Antonio. Está bien, dijo él, riendo. Revisaré la casa y regresaré lo antes posible. Ustedes sigan disfrutando. Cuando Enrique terminó la llamada, solté un largo suspiro, aunque no me ayudó a calmar el torbellino de emociones que sentía dentro. Recordé sus visitas anteriores, como siempre había sido un poco travieso, pero también encantador. Sin embargo, esta vez era diferente.
Su seguridad y carisma eran imposibles de ignorar y estaban despertando en mí sentimientos que no lograba comprender del todo. Me sorprendí a mí misma comparando esta sensación con mi relación con Antonio. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que me había mirado de esa manera, desde que me había hecho sentir verdaderamente vista? Últimamente su única prioridad parecía ser el trabajo, lo que me había hecho sentir invisible. Pero ahora, con apenas unos instantes de la atención de Enrique, me di cuenta de cuánto extrañaba sentirme deseada, vista y viva. Sumida en mis pensamientos, no advertí cuando Enrique se levantó hasta que lo vi moverse hacia la esquina de la sala. Conectó su teléfono a la bocina y puso una melodía suave y romántica. En la penumbra, lo observé girar hacia mí con una expresión serena, pero decidida. Dio un paso adelante y extendió su mano. Lola, ¿bailarías conmigo? Su voz era dulce, pero había en ella un matiz persuasivo. Su petición me tomó por sorpresa y mi corazón latió con fuerza. Enrique, ¿estás seguro? Susurré, casi sin voz. Él sonrió acercando un poco más su mano. Por supuesto, solo es un baile, Lola. ¿No crees que nos merecemos un poco de diversión esta noche? En ese instante, toda la confusión en mi mente y la agitación en mi pecho se desvanecieron, dando paso a una sensación completamente distinta. No pude resistirme a su invitación. Al colocar mi mano en la suya, una chispa recorrió mi piel. Enrique me guió suavemente hasta el centro de la sala. Su mano descansó en mi cintura, mientras la otra sostenía la mía con delicadeza. Entonces apagó las luces, dejando que solo el tenue resplandor de las velas iluminara la habitación. La calidez de su luz titilante le daba un aire casi mágico al ambiente. El video musical que se reproducía en la televisión aportaba un ritmo envolvente, sumergiéndonos aún más en el momento. Comenzamos a bailar y sentí como su agarre se afirmaba levemente en mi cintura, haciendo que mi corazón latiera aún más rápido. Cuando levanté la cabeza para mirarlo, su mirada estaba fija en mí. Había en sus ojos una intensidad que me estremeció hasta lo más profundo. Mientras nos movíamos al compás de la música, la distancia entre nosotros desaparecía poco a poco. Su rostro se acercó lo suficiente para que sintiera su aliento rozando mi piel. La cercanía física hizo que la atracción prohibida entre ambos se intensificara. Toda resistencia que creí tener se desmoronó por completo en ese instante. Mientras nos mecíamos al ritmo de la canción, Enrique inclinó levemente la cabeza y susurró en mi oído. Puedo sentir la juventud y el deseo dentro de ti, Lola. Lo veo en tu mirada, esa necesidad de escapar de la monotonía, aunque sea por un momento. Sus palabras, dichas con tanta convicción, me atravesaron como un relámpago. Pero lo que no sabes, continuó con un tono firme y envolvente. Es que esa joven que llevas dentro sigue viva en cada parte de ti, manteniéndote siempre hermosa y radiante. Sus declaraciones hicieron que un torbellino de emociones estallara dentro de mí. Mi respiración se aceleró, mi corazón palpitaba sin control. Intenté luchar contra lo que él despertaba en mí, pero me estaba rindiendo. Enrique, ¿qué me estás haciendo? Murmuré con voz temblorosa. Estás sacando a la superficie sentimientos que he tratado de reprimir. No lo hagas. Pero no podía negar que necesitaba saber si sus palabras eran ciertas. Enrique me sostuvo la mirada un instante antes de hablar nuevamente. Hay una verdad sobre ti que ni siquiera tú has reconocido, dijo en un tono profundo y cargado de significado. Mis ojos, como si tuvieran voluntad propia, permanecieron clavados en los suyos. Dímelo, Enrique, ¿qué verdad? Mi voz se quebró bajo la tensión insoportable del momento. Enrique no desvió la vista ni por un segundo. Me gustas, Lola, me gustas mucho. Hizo una pausa y luego añadió, pero lo más importante es que ya no deberías seguir reprimiendo lo que sientes. Has estado ocultando tus emociones por demasiado tiempo. Es momento de dejar de hacerlo. Sus palabras encendieron un huracán dentro de mí. No sabía cómo responder. Mis labios se entreabrieron, pero ningún sonido salió de ellos. Mi respiración se entrecortó y solo atiné a susurrar. Enrique, ¿cómo? Mi voz apenas era audible, pero dentro de mí ya no podía negar lo que sentía. En ese instante estaba aterrada y al mismo tiempo deseaba que el momento no terminara. Enrique me observó en silencio por un instante. Luego, sin previo aviso, se acercó más, cerrando el espacio entre nosotros.
Cuando sus labios rozaron los míos, fue como si una chispa encendiera un incendio dentro de mí. El beso estaba impregnado de una pasión contenida durante demasiado tiempo. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza en mi pecho que sentí que podría estallar. Y sin embargo, cuando le correspondí, me rendí por completo, permitiendo que las llamas me envolvieran. Enrique se separó apenas un momento, su respiración agitada, y susurró con una confianza arrolladora. Lo sabía. Sabía que te atraía. Antes de que pudiera siquiera procesarlo, me besó de nuevo. Esta vez con más intensidad, más profundidad. Mi cuerpo, como movido por un impulso incontrolable, se inclinó hacia él. Mis manos se aferraron a sus hombros para no perder el equilibrio. Me sentía sobrepasada por su audacia y seguridad, pero al mismo tiempo atrapada en la magia del instante. No podía seguir negándolo, ya no quería hacerlo. Lo admití con la voz apenas por encima de un susurro, pero eso solo intensificó la tensión entre nosotros. Aunque esté mal, quiero vivirlo todo, murmuré. Mis manos, sin pensarlo, se deslizaron hasta los tirantes de mi vestido, deslizándolos en un solo movimiento. La tela de seda cayó suavemente por mi cuerpo hasta mis pies. Vi la sorpresa y la admiración en los ojos de Enrique mientras me observaba. Le respondí con una leve sonrisa y añadí, ¿no dijiste que te gustaba que las cosas fueran rápidas? Enrique se quedó inmóvil por un instante, sus ojos fijos en los míos. La mezcla de asombro y deseo era evidente en su rostro. Lola, susurró. Antes de que pudiera terminar su frase, sus manos encontraron mi cintura. En ese momento supimos que no había vuelta atrás. La atracción entre nosotros era demasiado fuerte para resistirla. Sus manos me sujetaron con firmeza, guiándome con suavidad hacia el sofá. La música romántica seguía sonando de fondo y la tenue luz envolvía la atmósfera, haciéndola aún más embriagadora. Mi corazón latía con fuerza, todo se sentía irreal, pero me entregué completamente al momento. Enrique se quitó la camisa lentamente y la dejó caer junto a mi vestido. En ese instante, cualquier barrera que quedara entre nosotros desapareció por completo. Me recosté en el sofá y él se inclinó sobre mí. Sus movimientos eran deliberados pero sin prisa. Se acomodó con cuidado, apoyando sus rodillas a ambos lados de mi cuerpo, cerrando completamente la distancia entre nosotros. Nuestras respiraciones se entrelazaron, tan cerca que podía sentir cada exhalación. Mis ojos se aferraron a los suyos, atrapados por el deseo puro y la determinación que ardían en su mirada. El calor de su presencia se filtró en cada parte de mí. Cuando su aliento rozó suavemente mi cuello, un escalofrío de anticipación recorrió mi cuerpo. ¿Estás lista?, susurró con voz grave e intensa. Su mirada se hundió en la mía, cargada de anhelo y certeza, como si estuviera sellando el inicio de algo irreversible. Mis labios se entreabrieron ligeramente y traté de calmar mi respiración mientras lo observaba. Lo miré, mi corazón latía con una fuerza descontrolada, mis pensamientos estaban por todas partes, pero me dejé arrastrar por la intensidad del momento. Sí, susurré sin siquiera intentar ocultar la emoción en mi voz. En ese instante algo dentro de mí cambió. Sabía que todo sería diferente y que no había vuelta atrás. Los movimientos de Enrique se volvieron más rápidos. En ese momento estaba segura de que disfrutaba hacer las cosas con prisa. Cuando todo empezó a acelerarse, mi cuerpo reaccionó por instinto. Mis piernas, que hasta entonces apenas sentía, comenzaron a temblar y tensarse. Entonces Enrique me miró con una sonrisa. «Me encanta lo rápido que va esto», dijo. Extendió la mano y acomodó mi cabello. La música cambió de pista y con ello mi excitación se intensificó aún más. Enrique y yo estábamos cubiertos de sudor. Me sentía como si tuviera 25 años otra vez. Cuanto más recordaba esa sensación de juventud, más me encendía. Enrique mantuvo su ritmo rápido, pero siempre con suavidad, como si supiera exactamente lo que necesitaba. De pronto se detuvo y cambiamos de posición. Terminé arriba mirándolo directamente a los ojos. Aceleré el ritmo. Enrique respiraba con dificultad. Su voz temblaba cuando dijo: «Me sorprende aún más tu energía en este momento». Entonces todo su cuerpo se estremeció y finalmente se dejó llevar. Tomé su mano con suavidad. «Ven», le susurré. Nos levantamos y nos dirigimos al dormitorio. Al entrar,
La luz tenue de las velas creó una atmósfera tranquila y envolvente. Nos recostamos juntos en la cama. Enrique rodeó mi cintura con su brazo y me acercó a él. Apoyé mi cabeza sobre su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón. En ese instante, todo lo demás quedó en un segundo plano. Lo único que importaba era la paz de estar ahí, a su lado. Justo antes de quedarme dormida, un pensamiento cruzó mi mente. Antonio volvería pronto. Aún nos quedaban 2 días más solo para nosotros. La idea me emocionaba, pero también despertaba sentimientos encontrados. Aún así, no quería arruinar la magia del momento. Respiré hondo y cerré los ojos. El mundo exterior dejó de existir y lo único que importaba era el ahora. Muero por contarte lo que pasó en esos 2 días, pero por ahora solo quiero quedarme en este instante. No te vayas, porque esta historia no termina aquí. Si has llegado hasta aquí, sé que mis relatos te han tocado. Aún tengo mucho más que compartir y no querrás perderte nada. Así que no olvides seguirme, activar las notificaciones y dejar tu comentario sobre esta historia.